Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con este video intentaré darles algunas explicaciones que creo que han quedado pendientes en el material que les he estado enviando. Vamos al grano. Corriente eléctrica, que es lo que nos importa. Nosotros queremos entender la corriente eléctrica para poder después entrar en lo que son las instalaciones eléctricas de un domicilio para después finalmente hacer lo que venimos a hacer este curso, que es proveer de corriente eléctrica es las instalaciones eléctricas por un medio alternativo que se llaman las energías renovables, ¿sí? Imaginemos un cable de cobre, ¿sí? Por el que decimos que corre la corriente eléctrica. Y uno es una, digamos, para aquellos que no están familiarizados es un poco abstracto decir, bueno, pero ¿qué hay? Vos ves el cable, vos sabés que está corriendo la energía eléctrica ahí, pero no ves nada. Si uno mira una tubería y corriese agua sería fácil porque uno ve cómo se transporta por ahí, pero en un cable no. Entonces, para que entendamos, la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas. En nuestro caso, lo que nos importa son los electrones, ¿sí? Ustedes saben que los átomos, ¿sí?, que es la materia, digamos, lo fundamental, lo más pequeño que hay en la materia. De hecho, la palabra átomos, átomo, A es negación, tomo es división, es indivisible, es como la parte más pequeña de la materia, ¿no? Los átomos, lo que conforman toda la materia, es decir, esto, digamos, está compuesto por átomos, la lapicera está compuesta por átomos, los plásticos son átomos, el cobre está compuesto por átomos, átomos de cobre, átomos de cualquier otras de las elementos que figuran en la tabla periódica de los elementos. Para no divagar tanto, los átomos están compuestos por un núcleo y por orbitales. En su núcleo, ¿sí?, tienen protones, carga positiva, y neutrones sin carga. Y en sus orbitales tienen electrones, que los electrones tienen carga negativa. Entonces, volviendo, imaginemos un cable de cobre. Un cable de cobre está compuesto por muchos átomos de cobre, muchísimos átomos de cobre unidos, ¿sí? Un átomo no lo vemos, ¿no? Entonces, muchísimos millones de átomos, más que millones, millones de átomos unidos se forman un cable. Entonces, hay muchos electrones ahí, en esa última órbita, ¿sí?, en esas órbitas de los átomos, que aquellos electrones que están en la última órbita tienen la facultad de escapar del átomo, escapar de la órbita e irse, ¿sí? Si nosotros le pusiéramos, de alguna forma lográsemos que esos átomos se pudiesen escapar y a través de un cable de cobre fuesen en esta dirección, digamos, empezaran a ir para allá, veríamos una corriente eléctrica, ¿sí? Hay cargas eléctricas, que son los electrones, que están moviéndose, ¿sí?, dirigiéndose en una dirección. Bien, imaginemos acá que tenemos un circuito eléctrico, ¿no? Para que circule la corriente, el circuito tiene que ser cerrado, como acá lo vemos, ¿sí? Arrancarían estos electrones de los que hoy hablamos, partiendo desde acá y vienen a través de todo lo que sería el cable de cobre, circulando, pasan por algún consumo y retornan y vuelven a la fuente, ¿sí? En estos casos vamos a estar hablando de corriente continua. Nosotros diríamos entonces que parte de acá los electrones, ¿sí?, y nosotros le podemos medir una intensidad que dijimos que se medía en amperes, ¿sí?, y que esto, en la medida que vaya corriendo y dando toda la vuelta, va a ir perdiendo voltaje, ¿sí?, que lo va a recuperar al pasar por acá. Esto que está acá es una pila o una fuente electromotriz, que se llama. Es una fuente que le da fuerza, digamos. Funciona como si fuese en un circuito de agua una bomba, ¿sí? Vienen los electrones, parten de acá, van dando toda la vuelta, gastan su energía acá, terminan de dar su vuelta y acá recuperan la energía. Y acá vuelven a salir, gastan la energía acá y vienen hasta acá y recuperan la energía. Esto, que bien podría ser una pila, ¿sí?, va gastando también su poder o su fuerza de
darle energía a los electrones. ¿Sí? Llega un punto en el que la pila se agota. ¿Sí? Bien. Estas pilas, ustedes han visto que las pilas pueden tener cierto voltaje. Es decir, son pilas, por ejemplo, de 6 volts. Digamos una pila de 6 volts. ¿Qué quiere decir? Que el electrón que llegó hasta acá, al pasar por la pila, recupera estos 6 volts. Los volts, el voltaje, la tensión, que sería su palabra correcta, es lo que le da la fuerza a los electrones. ¿Sí? En un circuito cerrado, ¿sí?, se considera que en estos conductores, al ser buenos conductores, como el cobre, de sección amplia, no se pierde voltaje. Entonces decimos que acá, idealmente, ¿no?, que acá, entonces, toda esta parte va a tener 6 volts. Todo esto tiene 6 volts, todo esto tiene 6 volts, hasta acá tiene 6 volts. Y acá gasta toda su energía y se queda con 0 volt, 0 volt, 0 volt, hasta llegar acá, carga y otra vez 6 volt. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la tensión, esta pila le daba los 6 volts, acá pasa por un consumo que le vamos a llamar una resistencia, pierde toda su energía, ¿sí?, y acá lo recupera. Esta resistencia, ¿sí?, estas tres unidades, la tensión, la intensidad y la resistencia, están relacionadas por lo que se llama la ley de Ohm, que tiene esta forma. La ley de Ohm es: la resistencia es igual a el voltaje dividida la intensidad. ¿Sí? Si nosotros dijéramos que pudimos medir la intensidad en este caso y vimos que era de 2 amperes, ¿sí?, corrían tantos electrones que permitían medirse 2 amperes, ¿sí?, es decir, pasaban 2 coulombs por segundo. Queremos averiguar qué resistencia tenía este aparato, este electrodoméstico o esto que estaba conectado al circuito, y vemos que la resistencia es volt, el voltaje, la tensión, es decir, 6 volt, dividido la intensidad, que son 2 amperes. 6 dividido 2 es igual a 3. Y la resistencia se mide en ohm. ¿Sí? Entonces, esto tiene una resistencia de 3 ohm. Y esto que está acá se llama la ley de Ohm. ¿Sí? Esto es un circuito cerrado. Recuerden, siempre tiene que ser cerrado el circuito para que circule la corriente eléctrica. Y acá lo estamos viendo de corriente continua.